Buenas tardes, mi nombre es Esperanza López Olvera y en este video hablaré sobre mi unidad 6 de mi materia Introducción al Estudio del Derecho, que es impartida por el profesor licenciado Pedro Andrés Méndez Ávila. En este tema abordaré lo que es la técnica jurídica. Este tema aborda los subtemas de interpretación e integración de la ley. Como primer subtema abordaré lo que es la interpretación de la ley. Bien, la interpretación de la ley se basa en esclarecer el sentido de una expresión. Para interpretar los textos legales hay que remontarse al momento en el que fueron formuladas en vez de tomar en cuenta las circunstancias existentes de la aplicación. Interpretar la ley simplemente es investigar el contenido de la voluntad legislativa con el auxilio de la fórmula que la expresa. Formas de interpretación de la ley. Dentro de este apartado existen 5 tipos, que es por la letra, que esta es conforme a la escritura del texto de la norma jurídica. 2, por la lógica, que es cuando la expresión es oscura e incompleta y se requiere encontrar su significado. 3, auténtica o legislativa, que es la que realiza el propio legislador. 4, judicial o jurisprudencial, que es aquella que llevan a cabo los jueces y tribunales. Y 5, doctrinal o privada, que es aquella que llevan a cabo los tratadistas y es aun cuando no es obligatoria, algunas leyes y tesis se han basado en los estudios realizados por los diversos juristas. A continuación diré algunos métodos y escuelas de la dicha interpretación de la ley. Un método es el método exegético. Este método se basa en que la ley es la expresión de la voluntad legislativa, es decir, pretende que la integración del legislador predomine sobre el alcance literal del texto jurídico y considerablemente infalible al creador de la ley. Al igual, este método interpreta lo que quiso decir el legislador, respeta la voluntad del creador de la ley con auxilio de una exposición de motivos. Diario en debates, tradición histórica y la costumbre de la época. Bien, ahora hay 3 tipos de integración, escuelas de integración de la ley, y una es la escuela lógica sistemática, que esta interpreta lo que debió decir el legislador. Se afirma que no debe buscarse el querer ser, sino el deber ser, lo que el legislador hubiera debido querer, pretendiendo encontrar el sentido de la ley, atendiendo el ambiente ideológico. También está la escuela histórica, que ésta interpreta lo que debe decir el legislador, señala que la ley, una vez creada, se independiza de sus autores, adquiriendo vida propia y sujeta a todos los cambios que reclama la evolución social y el proceso de las ideas. Como tercera y última escuela, existe la escuela de Derecho Libre. Interpreta lo que debe decir el juzgador y se refiere a la facultad discrecional del juzgador para resolver conforme a su concepción la propia del deber ser. Todos estos elementos son de mayor y de gran ayuda para saber interpretar e integrar la ley. Ahora diré lo que es la integración de la ley. Esta teoría surge cuando no hay controversias ni cuestión alguna que no tenga una solución jurídica que sea adecuada, que no puede ser resuelta por el derecho, inclusive en los casos en los que no exista una norma jurídica que prevea una determinada situación.
Integración de la ley. En este apartado hay tres formas de integración de la ley. Una que es por analogía y que esta consiste en atribuir a situaciones parcialmente idénticas una prevista y la otra no prevista por la ley. Y sus consecuencias jurídicas señalan la regla aplicable al caso previsto. La segunda forma de interpretación de la ley es por la equidad, y esta es la aplicación jurídica al caso concreto, es decir, que la justicia es individualizada. Y la tercera forma de interpretación de la ley es por los principios generales del derecho, y estos son aquellos principios jurídicos que tienen validez intrínseca, que provienen del derecho natural o del derecho justo. Integración e interpretación de la ley. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y con mayor razón la pena por alguna que no esté decreta por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Interpretación e integración de la ley en materia penal. Bueno, en materia penal es importante saber que no hay delitos sin ley ni penas sin ley, es decir, no hay más hechos delictuosos que aquellos que la ley penal define y castiga, ni más que las mismas leyes establecen. En sí, nadie podrá ser castigado por hechos que la ley no contemple ni penas establecidas por la ley. Técnica jurídica. La técnica jurídica es un conjunto de los medios jurídicos, formulación de la norma y aplicación por los prácticos, que permite la realización del derecho con una finalidad determinada. Y observancia permite un trabajo bien organizado y asegura resultados más fructíferos. Jurisprudencia técnica. La jurisprudencia técnica es la doctrina del orden positivo y se reduce a la sistematización de las reglas que constituyen determinado ordenamiento e indica en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscribe. Jurisprudencial. Esta se divide en dos partes, una que es la tesis jurisprudencial y dos que es jurisprudencia. La tesis jurisprudencial, en los criterios jurisprudenciales y tesis aislados nos proporcionan directrices y orientaciones jurídicas y argumentativas a la hora de la labor jurisdiccional y a efecto de difundir los criterios del máximo tribunal del país y de los estados tribunales federales. Y la jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias y las demás resoluciones judiciales emitidas por un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico que ya está determinado. Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales. Al igual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está constituida por 11 ministros y ministras que dicho se dividen en dos salas.
Nación diré quiénes son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte está encabezada por el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea y tiene como presidente de la primera sala al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Posteriormente sigue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Posteriormente sigue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Como presidente de la segunda sala tiene al ministro Javier Lainez Potisek, seguido del ministro Luis María Aguilar Morales, de la ministra Yasmín Esquivel Moza, del ministro José Fernando Franco González Salas y del ministro Alberto Pérez Dayán, los cuales duran en su cargo un tiempo de 15 años y pueden ser removidos de su cargo en los términos del título de número 4 de la Constitución. ¿Qué se necesita para ser ministro? Como número 1, ser ciudadano mexicano de nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. 3, poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, un título profesional de licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 5, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación.